Hasta el momento ya hemos podido analizar con detalle, tratando de profundizar el tema de la culpa, que como se habrán dado cuenta es un tema complejo. Sin embargo, la culpa tiene que recaer sobre un comportamiento, ¿no? Sobre un suceso que se va a dar en la vida real por una persona. La culpa va a ser el reproche por esos sucesos, acontecimientos que la persona realiza, en los que la persona puede participar activamente, ¿no? La culpa es esa valoración que se realiza de la conducta del sujeto. Y lo que nosotros vamos a ver es el comportamiento dañoso. Vamos a analizar también el daño, ¿no? Pero empecemos por ver qué tipo de comportamientos pueden implicar la responsabilidad de alguien. Los comportamientos de las personas, bueno, para que las mismas sean responsables, pueden ser acciones u omisiones. En primer lugar están las acciones. En la raíz de la responsabilidad se encuentra necesariamente una conducta humana. Eso es lo que nos dice Almeida Costa. Por regla general, la conducta de la gente se va a contemplar como un hecho o un comportamiento positivo. Y es mucho más mucho más fácil tal vez determinar la responsabilidad y delimitar algunos aspectos, delimitar los conceptos cuando la responsabilidad se hace por una acción, ¿no? En los comportamientos positivos, es decir, en las conductas activas de la persona, es decir, si la persona da un puñete o si la persona está manejando el automóvil, son conductas positivas, es decir, está desempeñando actividades, ¿no? Entonces, en estos comportamientos positivos en los cuales la persona está desarrollando una actividad concreta, es más fácil separar el daño, ¿no? Porque uno dice, a ver, esta era la conducta y el daño es, bueno, haber chocado con otro auto. O si has dado un puñete, bueno, el daño es la herida que has producido. También es más fácil delimitar la culpa, ¿no? Saber cuál es la culpa, porque la culpa es la valoración de esa conducta y decimos, a ver, esa conducta era previsible, era evitable, ha cumplido con los deberes del buen padre de familia esta persona al momento de realizar esa actividad. Entonces podemos diferenciar de manera más clara, ¿no? Lo que es la culpa y también el daño, que son elementos diferentes a la conducta. Pero al lado de las acciones u omisiones que pueden generar responsabilidad, al lado de las acciones, mejor dicho, o de las conductas positivas, van a estar las omisiones, que también pueden generar responsabilidad. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? En la culpa por omisión, hace un instante cuando analizábamos esta temática de la culpa. Las omisiones implican no hacer algo, no hacer alguna cosa o no llevar a cabo cierta conducta. Y también son consideradas idóneas para producir una, una reparación del daño posteriormente, ¿no? Entonces, uno de los elementos necesarios para que haya responsabilidad es una acción u omisión. En base a esa acción u omisión, nosotros analizamos la culpa, por ejemplo, o vemos cuál es el daño. En el caso de la omisión, el comportamiento es considerado a la vez como causa y negligencia. ¿No ve? Eh, en el caso, a ver, negligencia, alguien que no haya hecho algo. En el ejemplo que nos daban Carla y Juan Carlos hace un instante de la, de la profesora que no se ha fijado, por ejemplo, en el menor de edad y dónde estaba o qué estaba haciendo, su omisión a la vez va a ser considerada como la causa del daño y a la vez va a ser considerada como la imprudencia. ¿No ve? Entonces, esa es la característica de la omisión. En la omisión ya encontramos nosotros la imprudencia o la culpa y además encontramos la causa que vamos a analizar, ¿no? Esa relación causa-efecto, encontramos la causa del daño que se podría generar. En nuestro Código Penal, para que alguien sea responsable penalmente en el sistema de responsabilidad penal, que ya hemos analizado, se requiere una situación de garante. Es decir, que no cualquiera puede ser responsable por omisión, sino que tiene que tener una situación de garante. ¿Ya?
tiene que ser alguien que esté bajo el cuidado de ciertos bienes específicos, bienes jurídicamente tutelados, ¿ya? Veamos entonces la omisión en el Código Penal. En materia penal, la figura de la comisión por omisión se da, según lo previsto por el artículo 13 bis, de la siguiente manera. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Entonces, cuando la ley le establece un deber a una persona específica y esta persona no ha cumplido eso, generando por consecuencia la comisión de un delito, entonces en este caso sí habría responsabilidad en materia penal, ¿ya? Pero para que haya responsabilidad por omisión en materia penal, tiene que haber ese deber establecido por la ley. No cualquiera es responsable por omisión, ¿no ve? Por ejemplo, yo estoy en mi casa un día preparándome un café y escucho un grito afuera. Escucho un grito afuera, pero digo, ay, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será? Y me entro a mi cama, me pongo a ver tele y listo. Y había sucedido que, bueno, lo habían estado asaltando a un hombre. Yo no soy responsable por omisión en esa circunstancia, porque yo no tengo esa situación de garante, ¿me entienden? Yo no tengo esa situación de garante, yo no tengo ese deber de cuidado de esa persona. Diferente sería que yo sea un policía que está en guardia ese rato, ¿no? Soy un policía que está en guardia, estoy en mi retén policial y escucho un grito afuera. En ese caso, como yo me encargo de la seguridad ciudadana, yo sí seré responsable, porque yo tengo esa situación de garante respecto a la situación. Es diferente, ¿no ve? Son diferentes las situaciones. Entonces, la omisión, es decir, un delito se puede cometer por omisión, ¿no ve? Se puede cometer por omisión, siempre y cuando se tenga esa situación de garante, pero en materia penal, ojo, en materia civil vamos a ver que hay otra situación diferente. Entonces se reconoce la responsabilidad ante la ausencia de acción que requiere una condición de resultado, la posibilidad de evitarlos y además una situación de garante. Escuchas el grito, sabes que puedes evitarlo, sales y eres el garante, entonces vas y defiendes a la persona que está siendo asaltada. En materia civil no existe esa situación de la posición de garante, es diferente. Pero en materia civil hay algunos aspectos a considerar. La omisión en materia civil, y al menos en nuestro Código Civil, podemos evidenciarla de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Nuestro Código Civil no es claro al establecer si las omisiones constituyen o no presupuestos idóneos para la responsabilidad civil extracontractual, ya que simplemente nos dice quien por un hecho doloso o culposo, nos dice, ¿no? Generar un daño a alguien. Entonces, la palabra hecho sí se interpreta, al menos así vemos también en Carlos Morales Guillén, como una omisión. ¿Ya? No solo es una acción, sino una omisión, porque el hecho es un suceso que se da por la naturaleza o por el hombre, ¿no? Y ese suceso puede darse por la omisión. Entonces, Carlos Morales Guillén nos establece, en el orden privado, concretamente en el derecho civil, el instituto disciplina las obligaciones que derivan de actos u omisiones. Y esto tiene sentido, tiene sentido dentro de toda la lógica jurídica, ¿no? Que no van a ser contractuales, en que concurren culpa o negligencia no penados por la ley. Complementa además sobre el artículo el gran tratadista Carlos Morales Guillén, la regla del artículo 984 supone varios elementos objetivos. El hecho, en primer lugar, que puede ser una acción u omisión, la ilicitud, es decir, que sea antijurídico, vamos a ver a qué nos referimos con antijurídico en un instante más, y el daño, y el elemento subjetivo, que es la culpabilidad de la gente, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tiene que haber una acción u omisión. Y además aclara lo siguiente. La ilicitud, entonces, cuando se refiere a los hechos, solo puede relacionarse a la omisión del agente responsable que en realidad presupone un acto, cuya responsabilidad emerge de la actitud ilícita, negligente o culposa. De esto se evidencia que previamente debe existir un especial deber o negocial de obrar.
sin considerar la situación de garante que se requiere en materia penal. ¿Ya? Tiene que haber si bien no tiene que haber esa situación de garantes, es decir, ese deber de cuidado específico establecido por la ley, tiene que haber una situación que la misma ley establezca, ¿no? No la situación de garante, no es lo mismo la situación de garante o de cuidador o de protector que establece el Código Penal, sino que en derecho civil tiene que haber un deber previo, un deber previo. Por ejemplo, el propietario que tiene que cuidar su muro, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Tiene que haber un deber previo. En materia contractual, el incumplimiento, por ejemplo, que es una omisión, genera también responsabilidad civil. Entonces, previamente tiene que haber un deber, no un deber de cuidado, no un deber de garante del bien, pero sí un deber que ya la ley te establece. ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre materia civil, entre la omisión civil y la omisión penal. Los funcionarios públicos también responden, estimados estudiantes, por la omisión. Es decir, el funcionario público tiene varias funciones, ¿no? Y el día que ustedes sean servidores públicos, tal vez algún día sean fiscales, tal vez ustedes algún día sean jueces, asesores, directores jurídicos, analistas jurídicos en instituciones públicas, ustedes van a ver que tienen un listado de deberes, ¿no? Y cuando se incumple ese deber, esos deberes de funcionario público, uno es responsable, ¿ya? Respecto a la función pública, la ley 1178 establece en su artículo 28 lo siguiente: todo servidor público responde de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se va a determinar tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Entonces, como podemos ver, los servidores públicos son responsables tanto por acción u omisión. Y ellos tienen, además de la responsabilidad civil y penal que nosotros estamos viendo, hay una responsabilidad ejecutiva que es a los altos mandos, es decir, a, los, a las autoridades ejecutivas, y la responsabilidad administrativa que se va a referir también al derecho disciplinario, ¿no? Eso ya lo van a ir analizando un poco más cuando vean derecho administrativo. Pero estas bases que estamos dando son generales, ¿no? Esto del nexo causal, esto del daño, esto de la culpa, son importantes para comprender posteriormente también estos conceptos. Igual en penal les va a servir de mucho, ¿no? La antijuridicidad en los daños extracontractuales. Ya, entonces, la responsabilidad, ya hemos visto, ¿no? Surge de una acción u omisión. Esa acción u omisión en el sistema de responsabilidad subjetiva, de responsabilidad civil subjetiva, se la analiza, ¿no? Se la valora, es decir, se dice si esta persona ha sido culpable o no. Pero no basta con eso, ¿no? No basta la culpabilidad, sino que tiene que haber un daño antijurídico, ¿ya? Un daño antijurídico. Nosotros vamos a analizar un poco más del daño ya a partir de nuestra siguiente clase. Pero ¿a qué se refiere con esta antijuridicidad? La ilicitud, estimados estudiantes, del daño no puede referirse a la actividad que se está realizando. Es decir, por ejemplo, conducir un automóvil es lícito, ¿no ve? Es lícito también ejercer una industria, pero a veces generas el daño. Y lo que tiene que ser antijurídico en la responsabilidad civil extracontractual al menos, es el daño, ¿ya? El daño es el que tiene que ser antijurídico. La idea de ilicitud parece predicarse más sobre los daños en sí mismo considerados entonces. Existen daños que son jurídicamente resarcibles y otros que no, ya que son permitidos e incluso favorecidos por el ordenamiento jurídico. Ustedes van a ver, por ejemplo, que nuestro ordenamiento jurídico permite que se otorguen permisos a empresas para que contaminen, ¿no? Esto genera un daño, pero es un daño lícito, es un daño lícito. Otras veces nosotros vamos a ver que hay un daño con la legítima defensa. Nosotros vamos a analizar la legítima defensa posteriormente, ¿sí? De manera más clara. Pero a veces uno, para evitar que lo asalten o que lo lastimen, lastima a otro, ¿no? Esa es la legítima defensa. Están por golpearte o por dañarte con un cuchillo, por ejemplo. Entonces tú le das un puñete y evitas que te lastime, pero le generas un daño en legítima defensa.
¿Es proporcional? Claro que sí. De hecho, esta otra persona tenía un cuchillo y era muy peligroso. Entonces, es un daño que es, no todo daño entonces es antijurídico, ¿no? Hay daños que la ley permite que existan. La antijuridicidad, ya para ir terminando nuestro avance del día de hoy y posteriormente que ustedes puedan desarrollar nuestro foro sobre el tema 6, y además de este daño, digo, de este foro, vamos a realizar otras actividades. ¿Qué actividad concretamente? Tenemos la del resumen, que no se tienen que olvidar del video, ¿no? De los daños y perjuicios. Entonces, ya para ir terminando nuestra clase del día de hoy, vamos a referirnos a la antijuridicidad. Antijuridicidad, chicos, en materia extracontractual, no significa lesionar derechos subjetivos, ¿ya? No es lesionar derechos subjetivos, no es lesionar el derecho, concretamente, bueno, el derecho a la vida que tenía esta persona, no, nos dice 10 Picasso, o el derecho a la propiedad, no, no, no. La antijuridicidad tampoco implica el incumplimiento de deberes jurídicos. Eso es lo que nos dice, ¿no? La antijuridicidad, nos dice Luis Díaz Picasso, puede ser examinada desde dos perspectivas. Entonces, no es solo el dañar derechos subjetivos, no es solo no es el incumplimiento de deberes jurídicos tampoco. En primer lugar, hay una antijuridicidad formal. Es contraponerse a lo que dicen nuestras leyes en general, a lo que dicen nuestras leyes en general, ¿ya? En primer lugar, esa es la antijuridicidad formal, contrariar lo que dice la ley, todo lo que diría la ley. La antijuridicidad también puede ser, o bueno, también se distingue como antijuridicidad material. La antijuridicidad material es un juicio valorativo o de desvalor, es decir, considerar un daño malo o injusto que expresa un carácter indeseable, ¿no?, para el ordenamiento jurídico de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Este desvalor puede ser acerca de un resultado o de un peligro, ¿ya? Entonces, la antijuridicidad no es la lesión misma de los derechos subjetivos, no es el incumplimiento de los deberes, sino, en primer lugar, es contraponerse, o sea, está en la contraposición, es decir, en actuar contra el ordenamiento jurídico, en primer lugar. En segundo lugar, está en el hecho de generar un riesgo o un peligro o un daño, y el desvalor. La antijuridicidad está en ese desvalor, es decir, en ese juicio de ver ese daño como negativo para el ordenamiento jurídico. ¿Me entienden? En el derecho de daños concretamente, entonces existe un juicio de desvalor sobre el resultado. Lo que se desvalora, es decir, lo que se considera injusto, lo que se considera contrario al ordenamiento jurídico y todo su contenido, es el daño, no la conducta. ¿Me entienden? Entonces, para que una persona sea responsable, en primer lugar tiene que haber una acción u omisión, y esa acción u omisión tiene que generar un daño que sea antijurídico. Y ese daño antijurídico implica que sea injusto, es decir, que haya un juicio de desvalor, que ese daño sea contrario al ordenamiento jurídico, es decir, que ya se haya contrariado el ordenamiento jurídico. No estamos analizando la conducta, estamos analizando el daño. Y ese daño es el que tiene que ser contrario al ordenamiento jurídico, y en segundo lugar, tiene que ser contrario a las valoraciones que podrían generarse del ordenamiento jurídico. ¿A ver? Eso es muy importante. Entonces, no estamos analizando la lesión del derecho, no estamos analizando el cumplimiento de los deberes, estamos analizando el desvalor del resultado, es decir, del daño que se va a generar. Hasta acá entonces nuestra clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido todo a cabalidad. Espero, bueno, también si es que tienen algunas consultas, espero recibir las mismas en este instante que tenemos algo de tiempito. O finalmente tenemos nuestro foro de consulta. Siempre los invito, ¿no?, a realizar las preguntas que ustedes gusten ahí. Ahora vamos a desarrollar esta actividad del resumen que tienen que desarrollar.
Si tienen consultas, reitero, son libres de realizar las mismas cuando gusten. Espero que se hayan comprendido estos conceptos. Muchas gracias. En nuestra siguiente clase ya nos corresponde ingresar al análisis del daño propiamente dicho. ¿Qué es el daño? Todavía no lo sabemos específicamente, ¿no? Vamos a ver ya cuando nos toque revisar el tema del daño, que hay diferentes tipos de daños. Patrimonial, extrapatrimonial, o bueno, daños morales, mejor dicho, ¿no? Daños morales. Vamos a ver que el daño no sé, bueno, hay una forma de establecer una teoría de la diferencia para establecer a cuánto o cuál sería el daño específico, ¿no? Pero eso ya vamos a ir analizando poco a poco, progresivamente. Muchas gracias.